Bienvenidos nuevamente al canal Perú en STEM. En esta oportunidad nos acompaña Giovanna Chuquín. Ella es fundadora y CEO de Ayalwise. Estudió la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Tecnológica del Perú, realizó un diplomado en Administración de Negocios en CEIL y PAE. Se ha especializado en temas de transformación digital, finanzas de negocios ágiles, estrategias de agilidad empresarial, management 3.0, design thinking. La experiencia laboral con la que cuenta Giovanna es bastante grande. Ella ha sido supervisora de sistemas, jefe de proyectos, gerente de proyectos de TI, ha sido también subgerente de métodos y transformación ágiles en el BCP, fue allá el coach para el BBVA, lideró la comunidad de tecnología e información del PMI Lima Perú Chapter y es ponente en congresos de gestión de proyecto y agilidad. Nuevamente, bienvenida Giovanna a este. Gracias, Tiffany. Muchísimas gracias, más bien, por la invitación. De hecho, para mí es un placer cuando vi tu iniciativa. De hecho, dije, hay que felicitar iniciativas como esta. Luego vi que ya tenías una o dos ponentes y qué genial poder sumarme con lo que pueda. No, sí, más bien muchísimas gracias. Tuve la oportunidad, sí, de conocerte y de interactuar un poco, y de verdad, una súper profesional. Así que sí, nos tienes mucho que contar y de hecho, pues, una historia también inspiradora, ¿no? Entonces, la primera pregunta va enfocada más a la carrera de Ingeniería de Sistemas, ¿no? ¿Cómo es que te impulsas por tomar esta decisión? Quizás cómo nace el gusto, si ya lo tenías desde el inicio, o quizás fue algo que progresivamente nació y adelante. Bueno. Mira, yo me acuerdo que en el 2000, no, bueno, ¿qué 2000? Cuando yo tenía 10 años, yo empecé a estudiar, en ese tiempo se estudiaba DOS, el sistema operativo DOS, pantalla negra, todo era código, líneas, pero años atrás, más o menos cuando yo tenía 8 años, o un poco antes, ya mi mamá me mostraba los videos del lanzamiento, pues, de las naves espaciales, y veíamos películas de ese tipo. Yo me acuerdo que le preguntaba a mi mamá qué estudiaban las personas que se iban en esos vuelos, ¿no? Claro. O sea, pero no las que se iban en el vuelo, sino las que operaban esas máquinas inmensas que se veían bueno, en las películas, ¿no? Claro. Entonces mi mamá me decía, no sé, tiene que ser algo con computadoras, ¿no? Con sistemas, decía. Entonces, mi mamá me recuerda, de hecho, hasta ahora cuenta esa historia, que yo siempre le decía, entonces yo voy a estudiar eso, ¿no? Era Claro. muy chiquita, ¿no? Y ya cuando tengo 10 años, mi mamá, bueno, se llegan al colegio una serie de becas para niños, y bueno, había que dar un pequeño examen, y di mi pequeño examen y aprobé, oh magia, y me dieron para estudiar. Y empecé a estudiar y me gustó. Entonces ya tenía 10 años, me iba a estudiar, empecé a ver de qué se trataba todo esto, del mundo, de las grandes mainframes en ese tiempo, 5.1/4, ¿no? Y empezabas a programar tus primeras líneas de código hace 26 años atrás. y, y desde ahí me gustó mucho. Entonces ya conforme fui creciendo, fui al colegio. De hecho también me tocó en colegio para estudiar computación. De hecho postulabas y ingresabas. Yo estudié computación y me fui metiendo siempre en ese mundo, y era algo que yo quería, ¿no? Era algo que me gustaba, me Y te nacía. apasionaba ya desde... Ya desde niña, ¿no? Entonces ya cuando yo salí en este caso del colegio, ya era como que definido, esto es lo que quiero, ¿no? Sin embargo, sí debo decir que con el tiempo llegué a la universidad, ¿no? Y fue todo un cambio también para mí, porque sistemas como tal, como yo lo había pensado, abarcaba mucho más de ver computadoras o de crear algo, un software, ¿no? En ese tiempo se hablaba muy poco, incluso acá, de software, pero ya abarcaba un mundo completo, el end-to-end. Era el proceso, la magia del proceso completo, de entenderlo. Y eso fue lo que me gustó en sí. Entonces yo creo que al final sí decidí por la carrera que me terminó gustando, y de hecho es a la que hoy me dedico. Sí, de todas maneras. Entonces, es algo como que sí, ya, desde ya se veía venir que quizás sí te ibas a inclinar por ese rubro, ¿no? Sí, sí. Y hay algo interesante en esto, porque
de hecho, cuando yo les digo a la gente que soy ingeniero de sistemas, o cuando estaba en la universidad y les decía que era de sistemas, siempre me pasaban dos cosas. Primero, que no me creían que era de sistemas, porque yo suelo hablar, ¿no? Entonces decían, no, pero no parece que fuera de sistemas, porque... Y así literalmente me lo dijeron en entrevistas de trabajo, ¿ya? Me decían, pero no parece que fueras de sistemas porque tú hablas, ¿no? Y yo, Claro, sí, todos los de sistemas hablamos. O sea, no es que no habláramos, ¿ya? Sino me dice, no, y ahí es donde hay especialidades y también te encajan, te empiezan a encajar, los de sistemas son de este tipo, ¿no? Los de industrial de esto, los chéveres son la gente de marketing, administración, ¿no? No, y él decía, oye, puedes ser de sistemas y puedes desenvolverte, y puedes desarrollar líneas de código muy bien, puedes entender el proceso, o sea, puedes ser muy capo indistintamente de la carrera en la que estudies. Sí, 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 sí. Son habilidades, ¿no? Que quizás cada persona va desarrollando también durante toda su vida, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría un poco que nos puedas contar ya acerca, ¿no?, de la experiencia profesional que has adquirido y que de hecho tienes un montón que contarnos, ¿no? Cómo es que empieza y cómo se va desarrollando, ¿no? Cada vez más y bueno, hasta ahora que yo imagino, de hecho, esto va a seguir todavía creciendo más, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Bueno, yo empiezo cuando todavía estaba en la universidad, empiezo haciendo mis primeras prácticas, ¿no? Cuando estaba en tercero, en el tercer ciclo de la universidad. Y empecé, pues, primero, para entender, empecé en nada que lo que tenía que ver con mi carrera. Empecé operando sistemas, o sea, apoyaba a la gente de facturación, ¿no? Porque en ese tiempo, tú sabes de sistemas, o sea, tú eres de ingeniería de sistemas, entonces mírame mi sistema, ¿no? Era como que opérame mi sistema, ¿no? Ajá. Y yo dije, bueno, ya, el trabajo, genial, ¿no? O sea, empecemos, ¿no? Con tal de empezar a generar ingresos. Y empecé así, empecé de operadora de sistemas, pero ya obviamente me iba especializando y ya empecé a hacer prácticas en netamente mi carrera, ¿no? Prácticas como code, o sea, como codificar, ¿no? Empecé a programar netamente. Para ese tiempo y la mentalidad que teníamos en ese tiempo, como que existía una línea de carrera, ¿no? Entonces, todo el que salía de sistemas salía de frente como practicante a que era el programador. Y luego de programador ibas ascendiendo, hablo de ese entonces, o sea, creo que eso fue felizmente una de las cosas que se han cambiado, ¿no? Sí. Ibas ascendiendo como que de programador a como que programador senior, y luego pasabas como que a analista, ¿no? Entonces, y luego pasabas a líder de proyecto, luego jefe de proyecto, ¿no? Yo hice esa línea. Yo me surré todos esos años así. Primero fui programadora, luego pasé a programadora senior, y luego pasé a analista de sistemas, analista programadora, o sea, ya tenía que preparar mis documentos, en ese tiempo tus especificaciones de requerimiento de usuario, que armaba, donde pegabas tu pantallita con toda la descripción que el programador tenía que leer en ese entonces para luego codificar. O sea, eso de verdad era todo un chambón, y era poco entendible, para ser sincero, pero eso hacíamos. Y también codificaba, o sea, lo que yo misma tipeaba, codificaba, era medio raro. Luego, ya como analista, programadora, pues empecé también viendo calidad, hice pruebas. En ese tiempo había muchas pruebas de usuario, más que hoy bueno, son automatizadas la mayoría de las pruebas. Pero ese tiempo eran más pruebas de usuario, y también, bueno, teníamos pruebas de caja negra, y unos tipos de pruebas que hacíamos. Y para luego, ya había pasado todo ese tiempo, que para mí habían pasado como 3 años, pasaba a ser ya líder de proyecto. Entonces ya como que ya no estaba en la zona de amanecidas todo el tiempo, sino que antes, ¿no? Sí. Y era la líder de proyecto. Y luego pasé ya a ser jefe de proyecto, viendo varios proyectos a su vez, ¿no? Esa es un poco la línea. En ese tiempo, pues pasé por varias consultoras de software, y me moví ya como jefa de proyectos a un rubro de operador logístico, ¿no? Pero del área de sistemas. Entonces ya empecé a ver este mundo totalmente distinto. Yo había trabajado con aseguradoras, con proyectos para las consultoras, con proyectos de aseguradoras y banca, que eran los que más se movían. Entonces pasé a ver proyectos de logística, que era todo un mundo distinto, pero me encantó.
Me encantó por la cantidad de procesos, por cómo se manejaba. Claro. Y cuando ya estaba ahí viendo proyectos, me interesó tanto el proceso de, oye, pero creo que podemos mejorar el proceso, no solo con sistemas, ¿no? Sino haciendo una mezcla de procesos de mejora en sí, más la gente, más los sistemas. Era como... Y es así que llego a ser jefa de mejora continua ya de operaciones. O sea, entonces llegó que ya pasé a ser jefa de proyectos, y cuando ya veía distintos tipos de proyectos, de hecho entré al rubro logístico viendo distintos tipos de proyectos desde el área de tecnología de información, y ahí es donde me di cuenta de que, o sea, más que tecnología en sí, que era desarrollar los software o los sistemas, había todo un mundo en el que se complementaba muy bien el entender el proceso, el conocer a un cliente, el entender el proceso y llevarlo a través de la tecnología a la herramienta, al sistema que mejor se adapte, ¿no? Así que esta encrucijada, porque me acuerdo que la gente de negocios, de operaciones, no nos entendían a la gente de sistemas cuando nos querían pedir algo, ¿no? Nos hablaban en el idioma de ellos, nos hablaban en temas logísticos, nos hablaban de picking, nos hablaban de packing, nos hablaban de todo lo que implicaba para ellos inventario, los números, y desde este lado de tecnología le hablábamos de sistemas, de herramientas, de WMS y cosas que ellos tampoco entendían. Exacto. Entonces, con la finalidad de que ambos mundos se puedan entender y sacar lo mejor, es que se crea un área, que era el área de mejora continua. Entonces, se crea el área y me dicen, ¿no te gustaría pasar a ser jefa de esta área y ver cómo podemos juntar las dos cosas? Y por supuesto, yo me fui, primero estaba yo sola, me acuerdo, y luego ya armé un equipo, y donde fue una experiencia muy rica, porque ya desde el área de operaciones veía cosas que desde el área de TI no veía, como por ejemplo, bueno, ya eres de negocio, entonces tú vas a tener X cantidad de dinero, y de esa X cantidad de dinero tienes que hacer que la empresa rentabilice, que se genere más cosas, ¿no? Que genere mejoras, o desde el punto de, estamos perdiendo tanto, o las operaciones nos cuestan tanto, ¿cómo podemos hacer que nos cueste menos para poder ganar más? Cosas que no veía en TI, netamente. Y obviamente la tecnología nos ayudaba a que lo que queríamos llegar a nivel de números se haga realidad. Así que ahí es donde empecé ya netamente a combinar ambos mundos. Ahí es donde empecé a conocer justamente algunos temas llamados agilidad que se daban en el mundo ya desde hace varios años, pero yo por el 2011 es donde empiezo a leer de esto, a investigar, y decía, mira, hay algo llamado agilidad, hay algo llamado agile, están haciendo otros países, que es mucho más rápido, que si juntamos a la gente de operaciones y con la gente de tecnología, pero sin ponerle una etiqueta, ¿no? Siempre desde el lado de qué es lo mejor y en términos sencillos con los que se les podía explicar a la gente de operaciones. Así que para mí esa fue una experiencia súper genial, pasar por todo un proceso de mejora de procesos con tecnología. Y luego me llaman de otro operador logístico, justamente porque habían visto, yo para ese entonces ya había creado un blog. En el 2012 empecé a crear mi blog. Me acuerdo que se llamaba Sistematizándonos. Lo que buscaba era explicar en términos sencillos algunas cosas de sistemas y también de la logística. Entonces, incluso había una sección que era logística para no logísticos. Entonces, porque a mí me pasaba que cuando llegué a un logístico no entendía nada. Y nadie, o sea, y era como que, claro, yo no era industrial, yo no venía de ese mundo, de que me empiecen a hablar términos, era como que ya, ¿dónde averiguo? ¿Dónde leo? ¿Quién me explica en sencillito lo que esto significa? Y empecé a entender, y esos términos lo empecé a llevar al blog para que la gente que no era especializada en logística lo pueda entender también, como yo, ¿no? 15 empieza justo otro operador logístico, vio algunas de las cosas que yo había publicado en el blog, que me seguían, y me llaman, me invitan a participar en pues para esta empresa un poco más grande, digamos, y me voy para allá, me voy a atacar otro monstruo. Pero fue genial. Ahí sí fui de nuevo al área de tecnología, a apoyar netamente proyectos de tecnología, pero justo sus proyectos de tecnología tenían el punto de que involucraban a alguien de negocio.
¿no? Entonces ya era como que un mix que empecé a reforzar. Y estuve con ellos trabajando hasta que decidí retirarme para crear mi propio emprendimiento que tenía que ver con desarrollo de sistemas para operadores logísticos. Me uní a un equipo que ya existía, de hecho, y fue genial. 2 años estuve ahí. Y en ese, ya empecé más con temas de aplicar cosas que tenían que ver con agilidad, Scrum, algo de Kanban, y gestión de proyectos como tal, porque sí, habían empresas que eran tradicionales y había que ver cómo buscábamos la mejor ruta, cómo gestionábamos proyectos con algunas prácticas ágiles. Hasta que, bueno, entré de nuevo a banca, me llaman para que pueda participar ya con este tema de agilidad, como Agile Coach, me fui a banca y empecé ya todo este proceso de transformación. De ahí me vuelven a llamar de otra banca, como que eso ha sido mi rubro, hasta que en el 2019 yo decido, bueno, el año pasado, renunciar por completo para ya dedicarme a mi empresa, que hoy pues se sostiene, nos va bastante bien, gracias a Dios, pues Airwise, donde ya empezamos justo a ver, o sea, cuando la creé en el 2018, pero, y brindaba asesorías, ¿no? Las empresas, y también charlas o capacitaciones, pero ya en el 2019 toma el rubro de queremos acompañar a las empresas y a las áreas de las empresas en este proceso de transformación que están viviendo, ¿no? Así que empezamos esto. De verdad es un camino bastante grande. Yo ya en ese tiempo logré especializarme. Puntualmente me gusta mucho lo que es estrategia de negocio digital, ¿no? Entender, o sea, el marco, desde dónde parte todo, ¿no? Que hablamos mucho de hay que hacer agilidad, hay que hacer equipos Scrum, hay que hacer design thinking, ya. Pero esta es la consecuencia de una estrategia de lo que plantea la empresa, ¿no? Entonces, a mí me ha servido mucho el pasar por todos estos rubros. O sea, yo necesitaba aprender de codificar, saber qué significa las líneas de código, saber cómo se hacían las pruebas, entender de arquitectura, para luego poder proponer soluciones y entender también a los equipos, ¿no? Y poder llevar un lenguaje. Y pasar por operaciones, pasar por negocio, manejar la cantidad de dinero, mejoras, procesos, apalancan todo el know-how que te permite entender a una empresa en un proceso completo, no solamente de inicio a fin, exacto, no solo un área, ¿no? Entonces, eso es lo rico. Yo creo que esa experiencia, pucha, yo de verdad es una de las cosas que más agradezco, y sí le digo a la gente, cuando tiene la oportunidad de vivir este proceso, vívelo, ¿no? Vívelo. Claro. No es derecho de piso, o sea, a veces decimos, no, lo que pasa es que no, o sea, vas aprendiendo de cada área, de cada empresa, y muchas, lo que va enriqueciéndote como profesional. Y en ese camino tú decidirás por dónde ir. Porque hay algunos que en el camino dicen, no, a mí me encanta programar y me quedo programando, y excelente. O sea, yo conozco programadores súper capos y yo no los movería de programación porque son los mejores y son capísimos, y es lo que les gusta y les apasiona, y excelente por ellos. Hay gente muy, muy abocada a temas de gestión netamente, y perfecto, pueden gestionar, no hay ningún problema, pero cuando pasas ese end-to-end, es lo que te permite decir, a mí de todo me gusta esto, de todo lo que he probado, esto es hacia lo que me quiero dedicar. Entonces sí creo que deberíamos pasar por esa serie de roles, ¿no? A nivel profesional. Sí, y las habilidades que necesitas aprender, porque no es lo mismo, digamos, habilidades que te pedían antes a las que te piden hoy, ¿no? Entonces, ya me quiero especializar en esto, ya sé el conocimiento, ya llevé mi maestría o llevé mi programa de certificación, ya, pero ¿qué más? Ahora están las habilidades, ¿no? ¿Cómo pones en práctica todo? Exacto. Necesarias, ya ni blandas, yo digo básicas, habilidades básicas, porque hoy, pues, el comunicarnos, incluso de la forma en la que estamos trabajando, que es en remoto, es donde ha aumentado un gran número de los problemas de comunicación, porque ya si presencialmente eran complicados, virtualmente en algunos puntos se han hecho más complicados.
Entonces ahí es donde tu cajita de herramientas que tiene parte técnica, que tiene tu conocimiento y que tiene tus habilidades, es donde es el momento para sacarlas y decir, ok, vamos a usar estas, ¿no? Sí, 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 sí. De todas formas, yo justo el otro día me puse a pensar de que desde el año pasado se hablaba bastante ya de la transformación digital y cómo es que hoy en día es tan necesaria, ¿no? Que las empresas ya se vayan a ver alineado a todo este tema, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, en base a todo este camino que ha sido teniendo, ¿no? Durante estos años, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar, ¿no? Que nos puedan servir para poder seguir creciendo, ¿no? Tanto profesional como personalmente. Yo diría que no le tengamos miedo a empezar. O sea, a veces cuando salen de la universidad o cuando salimos de la universidad, obviamente todos queremos ser gerentes, ¿no? Queremos ser CEOs, queremos que nos den un puesto que tenga una responsabilidad máxima. Y está perfecto, ¿no? Esa es tu visión, hacia donde tú deberías apuntar, hacia lo que tú quieres, ¿sí? Pero la idea justamente no te lo dan ahora porque tienes que recorrer un camino. Porque si te lo dieran, lo más probable es que te vayas a tropezar, o sea, te vas a tropezar porque incluso los CEOs, los gerentes se tropiezan, Sí. pero el nivel de aprendizaje, el nivel de aceptación de ese error es de repente lo que te va a costar. Entonces, empieza a decir, ok, quiero llegar a arma tu roadmap profesional. Un poco lo que yo les comento y invito a hacer a todas las personas o profesionales es, arma tu roadmap, es decir, ¿cuál es tu visión? ¿Hacia dónde quieres? Que la visión va a cambiar conforme van a pasar los años, porque tú hoy sales de la universidad y puedes decir, yo sí, quiero hacer esto, y en el camino vas a descubrir de que quieres otra cosa, y está perfecto, pero ya avanzaste, ya te moviste. Entonces empieza por ver, si quiero llegar a ser ese gerente, CEO, CTO, lo que tú quieras, como te veas, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pasos que debo hacer? ¿Qué debería conocer? ¿A quiénes debería conocer? ¿A quiénes debería seguir? ¿Quiénes deberían estar en mi entorno? ¿No? ¿En qué comunidades debo participar? ¿De quién voy a aprender? ¿Y qué conocimientos necesito? Entonces empieza de esta forma, ¿no? Ahí vas a ver, ok, voy a empezar ya sea si me perfilo más para el lado de software, pues seguramente por el lado de la programación, si mi perfil va más por el lado de la gestión, pues empezarás igual tal vez por esa área, o analistas, ya hay practicantes, o sea, míralo, pero trázate una línea, ¿no? Y en esa línea, en ese camino, tienes que ver de que vas a ir aumentando tu cajita de herramientas. O sea, hay algo que tú vas a llevar toda tu vida, como que tu mochila o tu caja de herramientas. Yo le llamo caja de herramientas. Y esa caja de herramientas es como la cartera o la bolsa de Hermione, ¿no? Que entra un montón de cosas, que parece chiquita, pero hay un sinfín de cosas adentro, porque vas a ir aumentando conocimiento, vas a ir aumentando técnicas que vas a aprender, vas a ir aumentando habilidades que vas a tener. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se dé un caso, tú lo único que vas a hacer es meter tu manito y sacar una de todas esas cosas o la combinación de muchas de ellas, ¿no? Pero es incorporar. Y esto es algo que puedes hacerlo a través de talleres, a través de webinar, a través de charlas en internet, lecturas, revistas, o sea, programas, pero siempre estar actualizándose, porque incluso ya lo que hasta hace 2, 3, 4 años sabías, hoy ha cambiado. Ha cambiado, sí. Entonces es constante. De hecho, el COVID ha hecho que muchas cosas cambien rápidamente. Las empresas, por ejemplo, han tenido que reaprender quién es su cliente. O sea, tal vez al que le compraba en enero ya no le compra hoy, porque es otro tipo de cliente, o porque percibe un valor distinto. Entonces, si las empresas que son empresas, o sea, son un conjunto de muchas personas que tienen que cambiar, imagínate nosotros que somos como personas, podemos cambiar mucho más rápido. Entonces, estar siempre buscando eso. Excelente, excelente. Sí, sí, es muy cierto, ¿no? El siempre estar aprendiendo, creo que nos da para poder seguir llenando esa caja, ¿no? De herramientas que nos comentas, ¿no? Y para poder siempre como que
sobrellevar las situaciones que se presenten, ¿no? Como la del COVID, que nadie se imaginó quizás en un momento en que el 2020 íbamos a estar encerrados, ¿no? Sí, no. Y otra de las cosas que de hecho sí es algo que yo lo aprendí a golpes, pero lo aprendí, no, y te soy sincera, es el aprender a ser aprendiz constante, ¿no? A veces cuando llegamos, o sea, hay algo con lo que luchamos toda la vida, yo creo, que es nuestro ego, ¿no? Y, llega un momento en que tú sientes que sabes más que otros, ¿ya? Porque sí, efectivamente, no está mal decir que sabes más que otros. El punto está en creer que esto ya te da una posición, una zona, y estás como que en mi zona cómoda, ¿no? Y que no te permite ver que eres un aprendiz, porque hay gente que sabe mucho. Siempre va a haber alguien que sabe más que tú. Siempre. Siempre va a haber gente que sabe más que tú y siempre va a haber gente que sabe menos que tú. Eso es típico. Pero justamente el ego no te hace ver que tú eres un aprendiz para otros. Entonces te va a tocar mirar con humildad y decir si realmente hay cosas que ignoro por completo, con quién me tengo que juntar, qué tengo que aprender. No está mal preguntar a alguien de cero, decir, oye, no sé, enséñame, hazme mentoría, o sea, tocar y decir, oye, sí, realmente no sé, a ver, enséñame. Y lo digo así con totalmente transparencia porque a mí me pasó, llegó un momento en mi vida en donde yo me sentí cómoda y como que, bueno, estoy bien, ¿no? Estoy bien económicamente, profesional, estaba súper bien y no me permitía ver de que, pocha, estaba en cero de un montón, ¿no? Entonces, sí, la vida te enseña y me enseñó de que necesitaba salir de ese lado, ¿no? Y no está mal reconocer si te pasa. Y si tú sientes que te pasa, listo, perfecto. Estoy acá, ahora, ¿hacia dónde me tengo que mover? Sí, es muy cierto, ¿no? Sí, a veces tenemos, creo que, vergüenza, sobre todo cuando somos más jóvenes, de preguntar, y es más, creo que igual, ¿no? Si tienes ahí más edad, a veces dices, no, pero ¿qué le voy a preguntar, no? O sea, porque debería de saber, ¿no? Entonces, sí, incluso, sí, de hecho que me ha pasado también, hay veces que tengo vergüenza quizás de preguntar algunas cosas, pero creo que sí es parte de, ¿no? Como dices, no es que llegamos a saberlo todo, porque siempre hay alguien que sabe más y hay alguien que sabe menos, ¿no? Y sobre todo creo que cuando estamos jóvenes deberíamos aprovechar las oportunidades y las personas que tenemos a nuestro alrededor para poder un poco obtener cierto expertise que ellos ya han tenido, porque han pasado también quizás por lo mismo que nosotros. Sí, sí, sí. Y eso tiene que ver también un poco de habilidad ahí, ¿no? Creo que a veces no preguntamos porque tenemos miedo a que nos rechacen, ¿no? El miedo al rechazo, miedo a que nos digan que no. Entonces, creo que eso también es algo que debemos empezar a trabajar, ¿no? No hay nada malo en que te digan que no. Si alguien te dice que no, pues perfecto, esa persona te dijo que no, pero seguramente hay un 50 abiertos a que te puedan decir que sí. Eso es algo que sí se tiene que trabajar porque te va a pasar en el trabajo, te va a pasar si creas tu empresa. O sea, siempre va a haber alguien que te diga no, ¿ya? Y los no te acercan más a un sí. Los no te ayudan a crecer. Entonces, sí es algo que yo también invitaría a los profesionales en generales a busquemos cómo aceptamos ese no. O sea, a mí empresarialmente me pasa que hay veces que preparo con todo el amor, con todo el cariño, preparamos una propuesta y nos dice, bueno, no salió seleccionada. Y yo, genial, ¿no? O sea, me encantaría que me puedas decir que no, algunos te lo dicen, otros no, pero es, ok, listo, estamos más cerca seguramente, necesitamos mejorar algo para poder llegar a un sí. Y es esto, es continuar. Sí, qué bonito que lo hayas comentado, porque sí es cierto, sí, yo creo, o sea, me ha pasado, sí, de que a veces uno tiene vergüenza, creo que, y más vergüenza, también miedo al rechazo, ¿no? Entonces, sí, es algo que no debemos de dejar de preguntar también, porque si no, no aprendemos. Entonces, es algo que se tiene que rescatar. Más bien, muchísimas gracias, Joana, por esta entrevista. De verdad que no, justo estaban pidiendo una entrevista con alguien de ingeniería de sistemas y calzaste perfecta para poder contarnos. Así que de verdad estamos infinitamente agradecidas contigo y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Tiffany. De hecho, la invitación me sorprendió. De hecho, me encantó cuando me lo propusiste.
Así que yo encantadísima, si en algo más puedo apoyar con este proyecto que tienes de Peruvian Seasons, encantadísima de mi parte. Listo, Joana. No te quitamos más tiempo, así que mil gracias por todo y que tengas una linda semana. Listo, muchas gracias, cuídate, éxitos. Igualmente, gracias.